tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y si no muere el grano de trigo, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Gracias quiero darte por amarme, y gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Muy buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Con una iglesia firme, con una iglesia que está para anunciar la palabra, para denunciarla, con una iglesia que Jesús vino a buscar enfermos, a sanar enfermos, con una iglesia que denuncia con una carta pastoral. Cuando se reúnen todos los obispos, habla la iglesia, y eso es lo que pasa cuando el 21 de enero habla la iglesia, cuando el 27 de febrero habla la iglesia, cuando en Semana Santa habla la iglesia, y la iglesia siempre habla de las cosas puntuales. Muchas veces se llenan de crítica porque la iglesia no es una iglesia perfecta. La iglesia es una iglesia llena de pecadores, pero también una iglesia llena de hombres que viene a cambiar este rebaño que somos nosotros, para llevarnos
por el camino del bien y acercarnos a ser hombre de vivir en el amor y en la fe. Así comienza nuestro programa en pocos minutos en el día de hoy con la lectura del Evangelio, que es vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios de este domingo, sobre todo el Evangelio, nos sitúa inmediatamente en una montaña. Si por curiosidad vamos también al texto de la primera lectura que se proclama en la Eucaristía de hoy, es tomada del Génesis, ese texto donde se le pide a Abraham que lleve a su hijo a la montaña también para sacrificarlo. Recuerden ustedes que esto de sacrificar a seres humanos era común en los pueblos vecinos de Israel. Era común. Aquí no se estaba pidiendo a Abraham que simplemente sacrificara a su hijo, porque el Deuteronomio corrige esto, no deben hacerse sacrificios humanos. Simplemente el autor está aquí subrayando que Abraham está siempre para hacer la voluntad de Dios y no se reserva para sí nada, ni siquiera su propio hijo. Pero nos concentramos en el Evangelio. Aquí surgen 3 nombres. El primer nombre es el que se refiere a Pedro, Santiago y Juan. Nos podríamos preguntar por qué razón se lleva Jesús a estos 3 hombres a esta montaña donde Él se transfigura. ¿Por qué? ¿Y por qué no eligió a otros? La respuesta nos la da también la misma palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, son los 3 hombres de su equipo, de su grupo, de los apóstoles, que le están presentando resistencia. Por ejemplo, Pedro ha intentado disuadir a Jesús para quitarle de la cabeza las ideas absurdas, según él, que tiene de Jesús, de eso de sufrir, de cargar la cruz. Por otra parte, Santiago y Juan le piden a Jesús que cada uno de ellos, su madre le pide, y también ellos lo deseaban, que estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Es decir, estos 3 hombres no han entendido nada de Jesús. Nada. Ante esa circunstancia, ¿qué hace Jesús? ¿Se sienta con ellos a hacerles un discurso? No, lo invita a la montaña.
se realiza allí entonces este espectacular hecho y aleccionador hecho de la transfiguración. Allí entonces, en aquella escena, aparecen dos personajes, Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Fueron los dos hombres que se dice que fueron arrebatados, llevados directamente junto a Dios, que desaparecieron y aparecen allí. Pero lo más terrible es que en aquella escena entonces ellos confunden y ponen a Jesús al nivel de Elías y de Moisés, porque quieren construir tres chozas. Y el evangelista quiere dejar claro de que no se puede confundir a Jesús con dos personajes que fueron muy importantes en la historia sagrada, en la economía de la salvación. Entonces, la escena que se realiza con diversos recursos simbólicos es grandiosa, decíamos, es de la transfiguración. Jesús se le presenta revestido de gloria al mismo Dios. Al mismo tiempo, Elías y Moisés, que según la tradición han sido arrebatados de la muerte, como decíamos, ¿verdad? Entonces, todo invita a intuir la condición divina de Jesús, crucificado por sus adversarios, pero resucitado por Dios. Pedro entonces reacciona con toda espontaneidad: Señor, qué bien que estamos aquí, como decíamos. Entonces invita a construir esas chozas para permanecer allí. Pero el lugar de Jesús, el lugar del apóstol, no es estar en la montaña, es estar en el pueblo, en la ciudad, para afrontar la problemática del pueblo y de la ciudad, para confrontarse con ella. Entonces viene después un hecho maravilloso. Dios mismo quiere corregir esa falta de esos tres discípulos y les dice: este es mi hijo muy amado. Es decir, no es cualquiera, no es para compararlo con Moisés o con Elías, es el Hijo de Dios. Este es mi hijo muy amado. No hay que confundirlo y hay que escucharle a él. Entonces, solo Jesús irradia la luz. No es Moisés, no es Elías, es Jesús. Y solamente aquel que es capaz de reconocer esto puede, a través de Jesús, irradiar la misma luz de Jesús. Cuando nos quedamos todavía envueltos en los personajes aquellos de la historia y no llegamos a Jesús, entonces cometemos errores, cometemos fallas, y fallas que muchas veces comprometen la propia dignidad y sobre todo dañan la ética, dañan la moral. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, es el único que irradia la luz verdadera. Un profeta, un maestro, un teólogo, un jerarca, un doctor, no irradia la luz que irradia Jesús. Es Jesús, solo el Hijo amado de Dios, que irradia esa luz. Su palabra es la única que hemos de escuchar nosotros. Las demás nos han de servir para llegar hasta Jesús. Entonces, Jesús se transfigura, nos cambia, pero no podemos confundir a Jesús con cualquier otro personaje. Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es quien nos ilumina. Muchas gracias. Padre, lo que usted, como yo soy pedrista, que habla de que qué bien se está aquí es Pedro. Sí. Vamos a hacer 3 casas aquí. Vamos a hacer nosotros 3 casas. ¿Verdad? Así mismo. Y se lo dice a Jesús. Vamos a hacer nosotros 3 casas. Y aquí nosotros no tenemos problema. No tenemos que ir para ningún lado.
Jesús le da un boche. Porque Pedro no entendía todavía. Fíjese que Jesús, y siempre hago mención de eso, de niño, que ya Jesús sabía quién era, no cuando estaba trabajando con el carpintero, el hombre justo, sino ya cuando él se pierde, que se va con los sacerdotes, con los escribas, con los sabios, que ya luego comienza a entrar de lleno en la prédica y la escogencia de los hombres que le van a seguir en el sacrificio. ¿Por qué no cogió hombre de eso? No, se va y lo que busca son pescadores, hediondos, pecados, claro que lo que es un pecador leso. Sí, Y entonces agarra a Pedro, Santiago. ¿Qué podía entender un pescador de eso? Vamos a ver. ¿Qué entendió? Que inmediatamente lo siguió, lo soltó seguido, suelta raya. O sea, no vaciló. Si se pone a buscar a otro científico, él tiene que darle mucha explicación. No. Fue y lo siguió. Entonces, todavía Pedro no entendía qué era lo divino. Y el padre tiene que decir, este es mi hijo amado. Y aún así, Pedro no entiende nada de eso. Y sigue Pedro acompañándolo con un verdadero perro fiel. Escúcheme la distancia. Sí. Pero no se separa ni un momento de él. Y yo te voy a acompañar siempre. Y Jesús tiene que decir un momento, óyeme, tú me vas a acompañar siempre. Pero cuando el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y Jesús tiene que poner la prueba. Y llega un momento, tú me amas. Y Pedro se entristece. Porque pero yo sí soy leal contigo, nunca te he dejado solo, he querido pelear. ¿Y cómo tú me dices? Y se entristece. Y luego en la misma continuidad, ya cuando el Señor sabe, siempre lo supo, pero cuando ya tiene que decirle a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya después que ha curado leproso, después que ha curado inválido, después que ha curado gente impura, ¿quién dice la gente que soy yo? Y está Mateo, está Santiago, está todo. Y Pedro, que es el más tosco, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo. Y me imagino que Jesús lo mira y dice, ¿quién te dijo a ti eso? Eso no viene de ti. Eso viene del Padre que te lo ha revelado. Entonces, tú eres Pedro. Y también lo han hecho una canción. Con la sombra de Pedro, fíjense que era el único que los enfermos se sanaban. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Lo hicieron hasta una canción. Era el único que tenía el espíritu del Nazareno. Era Pedro. Y eso continúa de tal manera, sin yo querer ser un teólogo, ante un verdadero teólogo, me quito el sombrero que usted. No. Que luego cuando aparece Pablo y se reúne con él, viene la discusión de Pedro, que es el jefe de la iglesia, porque ya Jesús lo ha nombrado jefe de la iglesia. Y Pablo y él entran en una discusión fuerte. Pablo, que viene de la escuela de Gamaliel, Pablo, que era un estudioso y Pedro no. Entonces, al final Pablo acepta que Pedro es el jefe de la iglesia y que la misión de él es dar a conocer por todas
parte del mundo el Evangelio y las cartas de Pedro son muy mínimas, pero la de Pablo son inmensas. Y usted lo mencionaba muy bien, lo de Abraham y el sacrificio. Ese sacrificio de la segunda lectura es fuerte. La primera. La primera lectura, porque su único hijo, y lo viene a tener después de viejo, y entonces oye, el hombre me dice que lo lleve, y Abraham no titubea, y lo agarra, y el mismo niño no sabía para dónde iba. Entonces, esa fe de Abraham, y por eso que tenemos que tener fe, no importa la circunstancia. Yo estoy pasando por una circunstancia muy difícil, y ustedes lo saben, en este momento, pero gloria a Dios. Una circunstancia muy dura. La gente no tiene por qué, Sí, sí. pero bendito sea su santo nombre. Así es. Entonces, uno tiene que tener fe. Y fe de verdad. Y entregárselo a Él. No personificarla. Porque cuando uno la cosa la coge uno y no se la entrega a Él, el dolor es más grande. Claro. Y desaparece la fe. Así es. Así que vamos a escuchar una canción. Y me perdona que me... No, no. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer y los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida, entre tus manos, Jesús, estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Y sé que tú puedes sanar mi herida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. El Banco Popular, a tu lado, siempre presenta los minutos de Monseñor. Y digan ahí a Monseñor, está mirando sus minutos cuidadosamente. Y hoy tenemos varios temas que tratar en los minutos de Monseñor, siempre cargado, como dice él, de crítica, pero no de criticones. ¿Sabe la diferencia entre el crítico y el criticón? Totalmente. ¿Cuál es? La crítica es constructiva y el criticón no lo es. Exactamente, con un alumno salesiano. El crítico es... No aporta. El crítico aporta, el criticón no. El criticón no. Entonces hay muchos programas que lo que hacen son criticones. Aquí no. Aquí hacemos críticas para aportar, para ayudar. Podemos equivocarnos, pero no es con ánimo de dañar a nadie. Entonces, esta semana hemos tenido, como siempre, muchas cosas que son buenas. Una de ellas, por ejemplo, el día de hoy tenemos a Mella, ¿verdad?
pero también tuvimos la carta pastoral que la hemos mencionado y que usted tiene también el día de hoy una respuesta de la carta pastoral a lo que se referían nuestros obispos que tienen en el periódico El Nacional, a qué era que se referían los obispos en el día antes de ayer en su carta pastoral. Sí, si ustedes hoy toman en sus manos el diario de circulación nacional, El Nacional, el titular es un titular que ha de llamarnos a reflexión y que las instituciones del país deben sentarse a dialogar y que refleja perfectamente lo que los obispos y la Iglesia Dominicana a través de ellos han presentado y han denunciado. Miren ustedes aquí, pido por favor a los camarógrafos que hagan un close-up, ¿verdad?, de esta titular, ¿verdad?, que nos podría... Mire lo que dice este titular, ¿verdad? Dice: General PN de la Policía Nacional acusa de narcotráfico fiscales y policías. Es decir, yo pienso que a nadie nos está permitido llegar a estas circunstancias, a comprometer nuestro país, a comprometer la ética, a comprometer la moral, a nadie. Pero que en ese proceso o en esa situación se vean involucrados personas como los fiscales, eso es muy grave. Eso es muy grave. Y con eso no estoy quitando importancia de que también hayan policías. No. Es una denuncia muy fuerte que hace este general. Que una persona que está llamada a defender el pueblo, a cuidar la moral, la ética en la ciudad, en el país, en el Estado, se presten para ubicar puntos de droga y entre ellos pelearse. ¿Usted se imagina ese escenario? Un fiscal peleándose con un policía con un fiscal, disputándose un punto de droga. Eso es grave. Eso es grave. Eso es realmente muy grave. Muy grave. Y aquí no sé lo que estará pensando el gobierno, ¿verdad?, para enfrentar esta situación. Nosotros estamos siendo invadidos por situaciones de corrupción que están dañándonos. Y ya los obispos fueron muy claros sobre esto. El presidente ahora, el próximo martes, va a hacer su rendición de cuentas. Es la oportunidad para que nuestro presidente, nuestro líder como presidente, nos hable al país y asuma posturas. ¿Para qué? Para enfrentar esta situación. Y hay que tumbar a quien haya que tumbar, porque no podemos seguir de esta manera, con este tipo de práctica, de espectáculo, que están no solamente en San Juan, sino en todo el país está esto. Porque no es verdad que la situación y la facilidad con que circula la droga en el país es simplemente porque hay adolescentes o jovencitos, ¿verdad?, que están vehiculando las drogas. No, es que detrás de ello hay gente que está protegiendo y que está fortaleciendo y cuidando esos puntos de droga, donde no puede llegar la policía misma ni nadie. Entonces yo pienso que aquí es un trabajo también de las familias. Cuando tenemos un cuerpo de fiscales corruptos y de policías, la familia tiene que actuar, defensor del pueblo, y acudir a los estamentos que nos pueden ayudar a defender nuestro país, nuestra patria. Nuestra patria no puede ser un narcoestado, no puede.
no puede. No puede seguir siendo un puente de la droga. No puede, no puede. Entonces, por favor, ojalá que quienes tienen la responsabilidad enfrenten estas personas, fiscales que están haciendo esto, policías. Claro, partimos de que lo que dice este general corresponde a la verdad también. Y estoy seguro que un general, ¿verdad?, como este hombre, no va, Radamés Reynoso, no va a decir una cosa tan seria y que no sea cierto. Entonces, yo pienso que tenemos que tomar postura. Tomar postura, ¿para qué? Para que ese conflicto, ese problema, esa problemática que tenemos en el país se resuelva. Y junto a esa hay muchas otras más. El problema de la migración, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, a seguir pensando en este sentido, cómo resolver este problema. Yo espero que el señor presidente, en su rendición de cuentas el próximo martes, nos diga algo sobre este tema, sobre la migración, sobre otros tantos temas también que están en la palestra pública y que son urgentes, que son necesarios dialogar, y el pueblo necesita saber cuál es la postura del presidente y cómo la ve él y cómo lo va a resolver, cómo lo va a enfrentar. Mire, hay una situación con los funcionarios. Se está trabajando en un documento porque cada quien es responsable de sus actos. Claro, el presidente es el comandante en jefe, pero cada persona que nombran y que hacen un juramento es responsable de sus actos. El presidente no puede ser responsable cuando a mí me nombran en un ministerio de que yo me robe un dinero. El Procurador General de la República, el fiscal, tiene que actuar sin tener que eso llegue con el presidente de la República. Y hay que producir, y hay que someter, y hay que denunciar, sin que eso tenga que llegar con el presidente de la República. Ahora mismo le meten al presidente, y yo no tengo por qué defenderlo, gente que está presa, gente que tienen delito, y se lo llevan al presidente, lo que hace es que firma confiando en lo que le mandan. Entonces, esa gente que acompañan, que son de que amigos del presidente, no son amigos de nada. Amigos del presidente serán los que cuando él baje la escalinata del palacio no tengan cola que le pisen y puedan hacer una rendición de cuentas de que su institución cumpla con lo que fue nombrado. Y que su institución, si es un alcalde, donde fue elegido, cumpla para lo que fue elegido. Y si es un diputado, cumpla para lo que fue elegido. Y no solamente vaya a decir yo corroboro de sinvergüenza, sin haber sometido nunca. Hay legisladores que tienen 3, 4 periodos y nunca han llevado nada, charlatanes. Nunca. Yo creo que hay gente que no sabe leer ni escribir. Entonces eso no puede ser. El presidente no puede cargar con todas esas cosas que están ahí. A él y a los presidentes hay que ayudarlo, hay que sentar precedentes de que la ciudadanía tiene que empoderarse con los verdes, con los blancos, con los azules, con todo. No es el presidente que tiene que rendir cuenta, nosotros también tenemos que pedir cuenta. Los ciudadanos tenemos que pedir cuenta. Hay un sacerdote que hoy es obispo, el padre Castro, que está en la Universidad Católica de Santo Domingo, que me llamaba poderosamente la atención que de las donaciones que hacían en la iglesia, toda la semana hacía una rendición de cuentas y la ponía.
y me llamaba la atención porque eso no era lo general de la iglesia, eso era lo particular. Y qué maravilloso era eso. Fíjense qué maravilloso. Él hacía una rendición de cuentas. Tú lo llegaste a ver, el padre Castro. Y donde está ahí en la universidad, esa universidad, está echando para adelante. Porque hace una rendición de cuentas. Hasta de las rocas se come, pero no tiene la barriga tan grande. Entonces, eso es maravilloso. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora tenemos una situación con los jóvenes y se critica a la iglesia, pero la iglesia tiene muchos problemas, pero también tiene muchas cosas buenas. El padre Johnny de Constanza, que se vio envuelto en algunas situaciones feas, desagradables, la justicia lo descargó de lo que se le imputaba. Sin embargo, la iglesia no lo acogió como sacerdote. El padre de Bonao, ¿cómo se llama? José Alberto. De ahí lo que era compañero tuyo. Ahora tú no lo quieres decir. ¿Cómo se llama? José Alberto. Ah, José Alberto, tú llevas un año. Ajá. Sí. Pero ¿por qué a ti no te gusta decir eso? No, sigue hablando. Pero dilo, que tú lo llevas un año. Sí, mi compañero. Amigo mío, que yo lo fui a buscar al aeropuerto cuando lo querían hinchar, en Bonao. Descargado, quiere decir que no tiene cargo, no tiene nada pendiente, pero la iglesia no lo acogió. Ahora hay un sinvergüenza ahí de San Francisco de Macorís, que a veces se sentaba a los muchachitos, oye, y le lavaba el cerebro, porque aquí decimos todo, aquí no estamos. Ahora, ¿eso es lo general? No. Fíjense que de 800, 900, no estamos hablando ni siquiera de un 5%, no estamos hablando de un 3%, no estamos hablando de un 2%. Entonces, la mayoría de la iglesia, ¿cuántos abogados no hay? Pajarracos, y médicos, y enfermeros, y ingenieros, y arquitectos, y agrimensores, y productores de programas, y albañiles. Por eso no pasa nada. Si es un cura, y maestro, y guitarrista, También. y camarógrafo. No, todos tenemos. Sí. Pero está todo dañado. Vamos a hablar con el joven. ¿Qué pasa con la juventud? Vamos a ver, ¿está todo dañado? No está todo dañado. Y realmente podemos... ¿Seguro? No, seguro. ¿Por qué no está todo dañado? Estamos viendo incluso el ejemplo de nuestros padres de la patria, justamente hoy, que cumple Matías Ramón Mella su 202 aniversario de que vino al país, de que nació. Entonces, evidentemente, cuando vemos estos ídolos, estas personas, estos personajes, evidentemente que vemos un modelo a seguir nosotros como jóvenes. Muchas veces en la sociedad dominicana no se nos da la oportunidad, evidentemente, para poder demostrar esa formación y esos ideales que nosotros seguimos como dominicanos. Sin embargo, nuestros padres de la patria, específicamente Ramón Matías Mella, fue un ejemplo, no solamente como político, sino también como militar. Nuestros jóvenes ahora no quieren ni siquiera incursionar en la milicia, porque la milicia no les resulta una profesión atractiva a ellos. Y tampoco remunerada. Tampoco muy bien remunerada, así es. Entiendo que, y siguiendo la venia del padre, de que el presidente debe de rendir cuentas, de que nosotros también debemos pedir cuentas al presidente, debemos hacernos una evaluación ahora en esta rendición de cuentas y decir, se le está dando a los jóvenes la oportunidad para crecer. Sí, pero también nosotros tenemos, recuerdo, en los Estados Unidos, de Kennedy, ¿qué tú puedes hacer por tu país? Porque el presidente, que me tilden de lo que quiera, está haciendo muchísimas cosas. Toda la semana está inaugurando escuelas, toda la semana está haciendo algo. Ahora, vamos a preparar los maestros, vamos a prepararnos nosotros. Los padres de la patria, tú lo señalas. Así es. ¿Qué hicieron los padres de la patria? Eran jóvenes. Sí. Ustedes no pueden esperar. Duarte no era rico,
Y sin embargo, ¿qué hizo? Ahora mismo se está en el Tribunal Superior Electoral, tú que manejas eso, ¿qué pasa con el Tribunal Superior Electoral? ¿Qué dicen ellos? Justamente la ley de partidos políticos que no se acaba de aprobar. A lo largo de 15 años se está exigiendo que esta ley sea aprobada y que el país no resiste que el 2020 en el torneo electoral pueda participar con una ley tan oscura como la que está actual. La Junta sometió un proyecto de ley, la Cámara de Diputados sometió su ¿Qué dice el proyecto de ley. presidente del Tribunal Superior Electoral? El doctor Román Jaques dice que justamente la legislatura inicia ahora, en febrero, y el país tiene 150 días, que es el periodo de esa legislatura, para decidir ya por fin aprobar la ley de partidos. En caso de que no se apruebe, él advierte muy claro de que también la Constitución faculta al Tribunal Superior Electoral de actuar. Pero eso es muy duro lo que él está diciendo. Claro, claro. Incluso advirtió que aunque haya críticas por la idiosincrasia del dominicano, cuando se actúe con esta ley vigente que la Constitución ampara al Tribunal Superior Electoral, que entonces no se O sea, el Tribunal Superior Electoral está dispuesto, Sí. el Tribunal Superior, o sea, no el presidente, a que si no los partidos no se ponen de acuerdo, aplicar lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución es muy clara cuando dice que, número uno, el financiamiento de los partidos políticos debe ser regulado y estos deben emitir informes. Ya que estamos hablando de la rendición de cuentas, los partidos deben de rendir cuentas del dinero que sale del pueblo a través de nuestros impuestos y que se le da a ellos para fomentar la democracia y la institucionalidad de sus partidos. Es que el gobierno de un país es un regulador. El gobierno o aquel que preside el gobierno es un líder, es un director. El director tiene primero que dirigir, tiene que decidir y dar cuentas. Ahora, yo te pregunto, Ray, ¿cuáles son los beneficios para que también las personas que nos sigan a través de nuestro programa en pocos minutos, ¿verdad?, puedan informarse? ¿Cuáles son los beneficios así claros, evidentes, que nos trae la aprobación de esa ley a nosotros como electores, al pueblo y sobre todo para beneficiar a los partidos políticos? ¿Cuáles son los beneficios que trae esta ley? Para mí el principal beneficio que trae la ley es el acceso de todo ciudadano como común a la participación política. No todos los ciudadanos tienen ese acceso a la participación política. ¿Por qué? Iniciando con el financiamiento, que no es regulado. Entonces ahí le da a un ciudadano, le da apertura a un ciudadano que sí tiene los recursos para invertir en política, le da una ventaja competitiva sobre el otro que no tiene los recursos. Entonces el Estado debe garantizar, primero, la equidad, en que cualquier ciudadano, independientemente de los recursos que tenga o de la posición económica que tenga, pueda tener acceso a la participación política, empezando por el uso regulado de los medios de comunicación. Vemos como nosotros tenemos empresarios que están vinculados a los medios de comunicación y que ellos, a través de la opinión pública, dicen vamos a apoyar a tal candidato. Entonces, cuando dicen vamos a apoyar a tal candidato, es que todos los medios que tienen a su cargo por su empresa van dirigidos totalmente a la publicidad de ese candidato. Entonces ahí inmediatamente no se le da el mismo acceso al ciudadano que no conoce a este empresario o que no comulga con sus intereses. Pero vamos a ser claros, los riferos tienen diputados, los sindicalistas tienen diputados. Entonces, ¿tú te imaginas uno que tiene la banca mamacita, que tiene que yo cuánta banca? Sí. Ese tiene que yo cuántos legisladores, y lo que hace es rifar del pobre que se soñó en la noche que se iba a sacar un número, y el sindicato unipersonal, ese tiene también. Lo que está diciendo aquí el joven, tiene todas las condiciones para que usted, que va a presentar proyecto de ley que va a beneficiar al país, pueda presentarse como candidato y que pueda llegar a un curul, ¿verdad?, por su liderazgo y por su seriedad. En este momento no es así. Sí. Es una aclamación, doctor, la aprobación de la ley de partidos políticos, incluso de la comunidad internacional.
Yo recuerdo en las elecciones pasadas, frente a los observadores internacionales, los candidatos en ese momento tenían que exponer sus ideas. Y un grupo de observadores le pregunta a uno de los candidatos que evidentemente que por qué la República Dominicana no tiene una ley de partidos políticos seria, justa, equitativa, sobre todo actualizada. Y uno de los candidatos, reservo el nombre de mencionar, dice, no sé por qué no la tiene, pero lo que a mí no se me prohíbe, realmente yo lo puedo realizar. Sí. Yo pienso que esta ley de los partidos es importante para combatir un tema que tratamos el domingo pasado. ¿Te recuerdas el lavado de activos famoso? Porque a través de los partidos entra mucho dinero sucio. En los Estados Unidos la cantidad es limitada. Sí. Y en los países que tienen democracia, El tope. es una cantidad que yo no puedo dar más. De cierto es más. Paul Meléndez lo estaban cuestionando por una cierta cantidad de dinero que le dio a un legislador, que lo acaban de descargar, por cierto. Pero no se puede dar dinero así desmedida. O sea que aquí no hay eso, pero eso está en la mano de ustedes, de los jóvenes. Fíjate que hay un movimiento que tiene todas las condiciones, pero no acaban de poner un líder, no se ponen de acuerdo, porque ese es el problema que tenemos aquí. No acaba de salir un líder y decir, este líder es el que va a representar al país. Señores, el programa ha terminado, vamos a terminarlo hoy con una canción, Muy bien. pero antes de eso vamos a recibir la bendición de nuestro querido y amado sacerdote. Y, como dijo San Juan Pablo II, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica, que no necesite nada, tan pobre, que lo necesite todo. El Señor Jesús hoy nos llama a todos a la montaña, para que descubramos que el resplandor no viene de cualquier líder, de cualquier personaje, sino de Jesús, del Mesías, el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buen domingo. Voy a seguir una voz que me llama, voy a subir. Una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y besar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo ese camino y ayudará a mostrar cómo es ese grito de amor y de fe. Por más que sufra, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Una vez más, te agradezco, Señor, también que lloró. Te agradezco, Señor, por entender ese grito de amor